Un tribunal de Australia declaró culpables de homicidio involuntario a 14 miembros de una secta que, por razones religiosas, se negaron a dar atención médica a una niña diabética de 8 años, lo que terminó causándole la muerte. Entre ellos están los padres de la niña. Cuesta creer que la pequeña Elizabeth Strauss perdiera la vida a sus 8 años por una decisión que tomaron sus propios padres. En enero de 2022, mientras la niña padecía diabetes tipo 1, sus progenitores se negaron a suministrar la insulina. Eso derivó en una complicación fatal que le terminó causando la muerte. Le di a mi niña lo que quería y yo esperaba que Dios la cuidara. Sus padres pertenecían al grupo The Saints, una secta religiosa que cree que la oración y la curación divina son el único método para sanar. Por eso, mientras la niña agonizaba, no buscaron atención médica. Dios iba a salvarla, no nos preocupaba dónde se iba a ir. Dios la iba a salvar y tuvimos que poner nuestra confianza en Él. Eso era lo que ella quería. Junto al líder de la secta y otros 11 feligreses, se limitaron a rezar para que la niña se sanara. Recién cuando pasaron más de 24 horas tras el fallecimiento, el grupo se puso en contacto con la policía. Creían que bastaba con la oración para devolverle la vida. Nadie dijo que ella estaba muerta, era más bien sueño. Nosotros creemos que era solo sueño y que en cierto punto Dios la levantará de nuevo en esta vida, porque esa es una promesa. La secta no mantiene relación con ninguna iglesia. Durante el juicio se negaron a participar, al argumentar que estaban siendo perseguidos por razones religiosas, aunque respondieron las preguntas de la policía. Dios es el único que da la vida y la muerte. ¿Por qué debería interponerme en su camino de lo que venga después? Cuando se le preguntó a su padre si es que guarda algún remordimiento por la muerte de su hija, esto fue lo que respondió. No, ninguno. Tengo paz en mi corazón. Estoy feliz por ella porque vi lo que le pasó y ella lo odiaba. No me preocupa lo que piensa el resto. No me importa. Ahora falta que el tribunal dicte la condena para los sentenciados, que podrían enfrentar una pena de cadena perpetua, en un caso que abrió el debate en Australia sobre las negligencias motivadas por creencias religiosas. Seguimos revisando más noticias internacionales para contarles que la Policía Nacional de España rescató a un hombre que había sido secuestrado en Sabinillas, en Málaga, y ha detenido a 4 personas acusadas de secuestro pertenecientes, escuche bien, a una organización criminal y tenencia ilícita de armas. La rápida intervención policial en menos de 16 horas fue posible gracias a una fotografía y coordenadas enviadas por la víctima donde se veía el logotipo de un vehículo. Según el Ministerio del Interior, el secuestro estaría vinculado a un ajuste de cuentas por una presunta estafa de 30.000 euros en una transacción de drogas. El secuestrado fue abordado en la vía pública y forzado a entrar en el maletero de un vehículo mientras sus captores le exigían información sobre otra persona. A pesar de la situación, logró comunicarse con su pareja enviándole imágenes en las que se le veía amenazado con un arma. Estas pruebas fueron clave para que la policía identificara los vehículos implicados y rastreara su ubicación. El rescate ocurrió tras detectar un vehículo sospechoso en Torre del Mar, seguido de la observación de un traslado de la víctima entre automóviles. Esto dio inicio a una persecución por la autopista, donde finalmente se logró interceptar este automóvil y liberar a la víctima, quien se encontraba ilesa. La rápida acción policial evitó un desenlace trágico y permitió la detención de los presuntos responsables. Y lo siguiente ha causado bastante indignación, esto por la discriminación que se produce en este hecho. Les contamos que la rapera de Detroit, Dank Demos, demandó a la empresa de transporte Lyft. Esta es una empresa de aplicación de vehículos. Esto tras
ser rechazada por un conductor debido a su peso. El incidente ocurrió el pasado 18 de enero cuando la rapera solicitó un viaje para asistir a una reunión familiar. Al llegar el conductor se negó a permitirle subir, argumentando que su automóvil, su sedán, era demasiado pequeño y que sus neumáticos no soportarían su peso. La artista, que estamos viendo ahí en imágenes, grabó la interacción y compartió el video en redes sociales, generando un intenso debate sobre discriminación y accesibilidad en el transporte privado. Demos, cuyo nombre real es Dahua Blanding, presentó la demanda en el Tribunal de Circuito del Condado de Wayne con el apoyo de sus abogados. La defensa argumenta que la negativa del conductor violó la ley de derechos de Michigan, que prohíbe la discriminación por peso, raza y otras características protegidas. La rapera expresó que el incidente la afectó profundamente, tanto así que la llevó a evitar salir de su casa tras esta humillación sufrida por este conductor de aplicación. Su equipo legal enfatiza que negar un servicio basado en el peso es tan ilegal como hacerlo por motivos raciales o religiosos. La empresa de conducción, Lyft, respondió con un comunicado en el que condena todas las formas de discriminación y reafirma su compromiso con el respeto y la igualdad en su comunidad. Sin embargo, la empresa evitó comentar sobre el caso específico debido al proceso legal en curso y recordó que sus conductores son contratistas independientes. Y esto es bastante curioso, por decirlo menos. ¿De qué se trata? Miren, presten atención. Una fábrica de grúas celebró su fiesta anual el pasado 25 de enero con esta peculiar dinámica para sus empleados. Durante el evento, los organizadores pusieron una mesa de 70 metros de largo y encima de esta mesa habían 60 millones de yuanes en efectivo, que esto equivale a más de 8.000 millones de pesos chilenos. ¿En qué consistía esta dinámica? Los trabajadores tuvieron la oportunidad de recoger la mayor cantidad de billetes posibles en un lapso de 15 minutos. Para esto formaron equipos de 30 personas y de esos equipos eligieron a 2 representantes, por supuesto los que estuvieran las manos más ágiles para esta tarea de recaudar la mayor cantidad de dinero posible de billetes, ¿cierto?, en estos 15 minutos. El dinero recolectado fue repartido equitativamente entre los miembros de cada equipo, con una recompensa adicional para los concursantes más hábiles. La competencia se viralizó en redes sociales, mostró a empleados en traje contando y agrupando billetes con entusiasmo. Uno de los participantes logró reunir 100.000 yuanes. Esto es más de 290.000 millones de pesos, pero colombianos, no, eso a pesos chilenos es distinto. El presidente de la empresa explicó que esta actividad buscaba reconocer el esfuerzo de los empleados de una manera divertida. La empresa había realizado eventos similares en el pasado, como al cierre del 2023, cuando también repartieron grandes sumas de dinero entre sus trabajadores. Usuarios en redes sociales reaccionaron con sorpresa y admiración, señalando que más empresas deberían implementar este tipo de incentivos a sus colaboradores en las celebraciones corporativas. Imagínense ustedes. Lo siguiente son imágenes